Su hijo estaba muriendo, y él, parado en un hospital con el corazón en la garganta, sin dinero, sin opciones, sin tiempo, había esperado por un trasplante que nunca llegaba. Los médicos no hacían nada, el sistema se hacía el sordo. Entonces, ese padre desesperado tomó una decisión, una que nadie imaginó, una que haría temblar a todo un país. Esta historia no es ficción, es dolor real, amor real y coraje de verdad. Suscríbete ahora a Novelas Narradas y vive cada segundo de este relato que te va a romper el alma. El sol ardía sobre el patio de la secundaria pública en el barrio de San Juan de Aragón, Ciudad de México, donde el polvo se levantaba con cada gol de un partido de fútbol entre alumnos. Lucas, de 14 años, corría tras el balón con una sonrisa que iluminaba su rostro moreno, sus zapatillas gastadas apenas tocando el suelo. Era el alma del equipo, un chico que soñaba con ser como Chicharito y cuyo entusiasmo contagiaba a todos. Daniel, su padre, un obrero de construcción con las manos curtidas por el cemento, lo observaba desde la reja, orgulloso. Elisa, su madre, vendía tamales en un puesto cercano, rezando un Ave María por su hijo, como cada día. La vida, aunque dura, tenía momentos como este, donde todo parecía posible, pero en un instante, el mundo se detuvo. Lucas, persiguiendo el balón, se tambaleó con una mano en el pecho y cayó de rodillas. Sus compañeros, riendo al principio, se congelaron cuando no se levantó. Un grito desgarró el aire. ¡Lucas! Daniel, con el corazón en un puño, saltó la reja, corriendo hacia su hijo que yacía inmóvil, con los ojos entreabiertos y la respiración entrecortada. Elisa, alertada por un vecino, dejó caer una olla de tamales y corrió al patio, con el delantal aún puesto, gritando su nombre. El patio, lleno de niños y polvo, era ahora un escenario de pánico, donde el tiempo parecía desvanecerse. En el hospital público, el olor a desinfectante y el murmullo de las enfermeras envolvían la sala de urgencias. Lucas, conectado a monitores, dormía bajo sedantes, con su rostro pálido contrastando con las sábanas blancas. Daniel y Elisa, sentados en sillas de plástico, se tomaban de las manos, con el rosario de Elisa temblando entre sus dedos. La doctora Camila Torres, una cardióloga agotada por turnos interminables, entró con una carpeta, su rostro tenso. «¿Cómo está mi hijo?», preguntó Daniel, con una voz que suplicaba esperanza. Camila, ajustando sus gafas, suspiró, buscando las palabras. «Lucas tiene una cardiopatía severa», explicó con una voz que intentaba ser firme. «Su corazón no está funcionando bien, necesita un trasplante, y lo necesita pronto. Lo estamos estabilizando, pero el tiempo es crítico». Elisa, con un sollozo, apretó el rosario. «¿Un trasplante?», susurró con lágrimas corriendo por su rostro. «Pero, ¿se va a salvar, doctora? Por favor, dígame que sí». Camila, con una mirada que no podía prometer milagros, respondió: «Haremos todo lo posible, pero necesito que sepan que un trasplante es complicado. Depende de un donante compatible y de los recursos». Daniel, con el rostro endurecido por años de lucha, sintió un escalofrío. «¿Recursos?», preguntó, con una voz que temblaba. «¿Qué significa eso?». Camila, bajando la mirada, explicó: «El procedimiento es caro. Su póliza del IMSS no cubre todo. Hay costos adicionales y la lista de espera es larga». Daniel, con un nudo en la garganta, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Me está diciendo que mi hijo puede morir porque no tengo dinero?», espetó, con una furia que hizo eco en la sala. Elisa, sollozando, lo tomó del brazo, pero Daniel, con los ojos llenos de lágrimas, salió al pasillo, golpeando una pared con el puño. El hospital, con sus paredes descascaradas y el llanto de otras familias, era un laberinto de desesperación. Lucas, dormido en la cama, era el centro de su mundo, y Daniel, mirando su rostro a través del cristal, sintió que haría cualquier cosa, para salvarlo. En los días siguientes, Daniel y Elisa se convirtieron en sombras de sí mismos. Daniel, dejando la obra donde trabajaba, recorría oficinas del IMSS, hospitales privados, asociaciones, buscando una solución. Cada puerta cerrada, cada «lo sentimos, no hay fondos», era un clavo en su corazón. Elisa, en la capilla del hospital, rezaba frente a una Virgen de Guadalupe, con velas que apenas iluminaban su esperanza. Lucas, despierto pero débil, intentaba sonreír, dibujando en un cuaderno un balón de fútbol con las palabras «voy a ganar». Una noche, en el comedor del hospital, Daniel y Elisa compartieron un taco de canasta, sentados en silencio. Elisa, con los ojos hinchados, rompió el silencio.
Dios no nos va a abandonar, Daniel, dijo con una voz temblorosa. Lucas es fuerte. Vamos a encontrar una manera. Daniel, mirando el taco intacto, negó con la cabeza. No es Dios, Elisa, respondió con una voz rota. Es este pinche sistema. Nos tratan como si no valiéramos nada. ¿Y Lucas? ¿Qué culpa tiene él? Elisa, tomando su mano, sintió su temblor. Entonces peleemos, mi amor, susurró. Por él, como siempre hemos hecho. Daniel, con lágrimas en los ojos, asintió, pero en su interior, una idea oscura comenzaba a formarse. La imagen de Lucas, pálido y conectado a tubos, era un fuego que lo consumía. El hospital, con su burocracia y sus listas interminables, era un enemigo que no podía seguir enfrentando con súplicas. En el barrio de San Juan de Aragón, los vecinos, al enterarse, organizaron una colecta, pero las monedas y billetes no alcanzaban para un trasplante. Daniel, sentado en la azotea de su casa, miraba las luces de la ciudad con una botella de tequila a medio terminar. Recordó a su propio padre, que murió esperando una operación que nunca llegó. No dejaré que le pase lo mismo a mi hijo, pensó, con una determinación que lo asustaba. En un cajón, bajo ropa vieja, guardaba una pistola antigua, herencia de un tío, un objeto que nunca había usado pero que ahora parecía susurrarle una solución. Una noche, mientras Elisa dormía junto a la cama de Lucas en el hospital, Daniel entró, con el rostro endurecido y una mochila al hombro. Besó la frente de su hijo susurrando, «Voy a salvarte, pequeño». En el pasillo, la doctora Camila lo interceptó, notando la tensión en sus ojos. «Daniel, ¿está todo bien?», preguntó con una voz preocupada. Daniel, con una mirada que escondía un abismo, respondió, «No, doctora, pero pronto lo estará». Con la pistola escondida en su mochila y una decisión que lo cambiaría todo, Daniel salió al amanecer dejando atrás la sala de espera y encaminándose hacia un acto que estremecería a México entero. ¿Qué estaba planeando? ¿Y hasta dónde llegaría un padre por salvar a su hijo? El hospital público en el corazón de Ciudad de México era un hervidero de pasos apresurados, llantos apagados y el zumbido constante de los monitores. En una habitación de pediatría, Lucas yacía en una cama rodeada de tubos y cables, su rostro pálido iluminado por la luz fría de un fluorescente. Su cuaderno de dibujos, abierto en una página con un balón de fútbol y las palabras «voy a ganar», descansaba en la mesa de noche, un recordatorio de su espíritu luchador. Daniel, su padre, un obrero de construcción con las manos marcadas por el trabajo, estaba sentado junto a él, con los ojos fijos en el monitor que marcaba el débil latido de su hijo. Elisa, su madre, rezaba en voz baja, con un rosario entre los dedos mientras el olor a desinfectante se mezclaba con el aroma a tamales que aún llevaba en su delantal. El diagnóstico de cardiopatía severa y la necesidad de un trasplante urgente eran un yugo que los aplastaba. Y la frase de la doctora Camila Torres, «Su póliza no cubre este procedimiento», resonaba como una sentencia de muerte. La doctora Camila, con ojeras que delataban noches sin dormir, entró a la habitación con una tablet en la mano. Su voz, aunque profesional, tenía un dejo de empatía que no podía ocultar. «Lucas ha sido inscrito en la lista nacional de espera para un trasplante», explicó mirando a Daniel y Elisa. «Pero necesito ser honesta, su posición es baja. Hay muchos pacientes y los donantes compatibles son escasos». Daniel, con un nudo en la garganta, se levantó, con la silla chirriando contra el suelo. «¿Baja?», repitió con una voz que temblaba de furia. «¿Me está diciendo que mi hijo tiene que esperar a que otros vivan primero? ¿Cuánto tiempo, doctora?» «No tiene tiempo». Camila, con una mirada que entendía su dolor, respondió, «No puedo darles un plazo exacto. Puede ser semanas, meses o menos, si encontramos un donante. Estamos haciendo todo lo posible, pero el sistema...». Elisa, con un sollozo, interrumpió apretando el rosario. «¿Y si no llega a tiempo?», preguntó con lágrimas corriendo por su rostro. «Es mi niño, doctora. Solo tiene 14 años. ¿Qué hacemos?». Camila, sin palabras que pudieran consolar, bajó la mirada. «Sigan luchando», dijo con una voz suave. «Hablen con el IMSS, busquen apoyo, no se rindan». Daniel, con los puños apretados, salió al pasillo, sintiendo que el hospital, con sus paredes descascaradas y su burocracia, era una cárcel. Elisa, quedándose junto a Lucas, tocó la mano de su hijo susurrando, «Aguanta, pequeño, mamá está aquí». Pero en su corazón, la fe que siempre la había sostenido comenzaba a tambalearse. Los días siguientes fueron una carrera contra el reloj. Daniel, dejando la obra donde trabajaba, se convirtió en un peregrino de oficinas gubernamentales, bancos y asociaciones. En el IMSS,
Una funcionaria con gafas gruesas revisó su caso y negó con la cabeza. Sin cobertura adicional, no hay fondos para el trasplante. En un banco, un gerente con traje impecable rechazó su solicitud de préstamo. Su ingreso no garantiza el pago. En una fundación, una voluntaria joven prometió hacer lo posible, pero días después no hubo respuesta. Cada puerta cerrada era un golpe que Daniel absorbía con una furia silenciosa, mientras la imagen de Lucas, pálido y débil, lo perseguía. Elisa, por su parte, pasaba las noches en el hospital, vendiendo tamales de día para pagar medicinas que el IMSS no cubría. En la capilla, frente a una Virgen de Guadalupe rodeada de velas, rezaba con una intensidad que era casi un grito, pero las velas, consumiéndose, parecían llevarse su esperanza. Una noche, mientras Lucas dormía, Elisa rompió en llanto, escondiendo el rostro en las manos. «¿Por qué, Dios?», susurró con una voz rota. «¿Por qué mi niño? No es justo». Una enfermera, pasando por la capilla, tocó su hombro, ofreciendo un pañuelo. «No está sola, señora», dijo con una voz suave, «pero el sistema no siempre escucha». Las palabras, aunque amables, eran un eco de la impotencia que Elisa sentía. Afuera, en el barrio de San Juan de Aragón, los vecinos organizaban kermeses y colectas, pero los pesos reunidos eran una gota en el océano. Daniel, de vuelta en casa para ducharse, miraba la azotea donde había contemplado una pistola antigua, herencia de un tío. La idea, que antes era un susurro, ahora era un rugido. Si el sistema no salvaría a su hijo, él tendría que hacerlo. Una tarde en el comedor del hospital, Daniel y Elisa compartieron un pozol frío, sentados en una mesa de plástico. Lucas, despierto pero débil, había dibujado un corazón en su cuaderno con las palabras «para papá y mamá». El gesto, simple pero desgarrador, fue un puñal para ambos. Daniel, con los ojos enrojecidos, rompió el silencio. «No voy a dejar que se muera, Elisa», dijo con una voz que era un voto. «No me importa lo que tenga que hacer. Lucas va a vivir». Elisa, tomando su mano, sintió el temblor en sus dedos. «Daniel, no hagas nada loco», suplicó con una voz que temblaba. «Eres su papá, te necesita vivo. Vamos a encontrar una manera, confía». Daniel, mirando el pozol intacto, negó con la cabeza. «¿Confiar en quién?», espetó con una furia que no era contra ella. «¿En los doctores? ¿En el gobierno? Nos están dejando morir, Elisa, y yo no puedo quedarme de brazos cruzados». Elisa, con lágrimas en los ojos, apretó su mano. «Entonces pelea conmigo», respondió con una voz que era un desafío. «Por Lucas, por nosotros, pero no te pierdas, Daniel. No puedo perderte a ti también». Daniel, con un sollozo que no pudo contener, asintió, pero en su interior la desesperación era un fuego que lo consumía. Esa noche, en el hospital, mientras Elisa dormía junto a Lucas, Daniel se quedó en el pasillo, mirando la sala de cirugía al final del corredor. La pistola, escondida en su mochila, era un peso que lo atraía hacia un abismo. La doctora Camila, pasando por el pasillo, notó su mirada perdida. «Daniel, ¿está bien?», preguntó, con una voz preocupada. Daniel, con una sonrisa que escondía su tormenta, respondió: «No, doctora, pero no me voy a rendir». Los días se convirtieron en una cuenta regresiva. Lucas, cada vez más débil, seguía dibujando, sus líneas temblorosas contando historias de partidos imaginarios. Daniel, agotado por las negativas, comenzó a escuchar rumores en el hospital. Órganos reasignados a pacientes con donaciones privadas, listas manipuladas por influencias. La injusticia, como un veneno, alimentaba su furia. Una noche, mientras miraba a Lucas dormir con el monitor marcando un latido frágil, Daniel tomó una decisión. La pistola, fría en su mano, era su última carta. No quería lastimar a nadie, pero no dejaría que su hijo muriera en una lista invisible. Al amanecer, Daniel salió de casa con la mochila al hombro, la pistola escondida bajo una chamarra vieja. Besó a Elisa, que dormía en el hospital, y susurró a Lucas: «Aguanta, pequeño. Papá va a hacer que te escuchen». En el pasillo, la doctora Camila lo vio salir con una sombra en los ojos que la inquietó. Mientras Daniel caminaba hacia el hospital, con la ciudad despertando a su alrededor, una pregunta lo consumía: ¿hasta dónde llegaría para salvar a su hijo? Y en el horizonte, el eco de una sirena comenzaba a sonar, como si el destino supiera lo que estaba por venir. El hospital público en el corazón de Ciudad de México era un mosaico de desesperación, con pasillos abarrotados, el olor a desinfectante impregnado en el aire y el eco de monitores que contaban latidos frágiles. En la unidad de terapia intensiva, Lucas yacía en una cama rodeada de tubos,
su rostro pálido contrastando con las sábanas descoloridas. Su cuaderno de dibujos con un balón de fútbol y las palabras «voy a ganar» reposaba cerrado en la mesa de noche, un símbolo de una esperanza que se desvanecía. Daniel, su padre, un obrero de construcción con las manos marcadas por el trabajo duro, estaba de pie junto a la ventana, mirando el caos de la ciudad con ojos que ardían de impotencia. Elisa, su madre, sentada junto a Lucas, sostenía su mano con el rosario entre los dedos, susurrando oraciones que se perdían en el zumbido de las máquinas. El diagnóstico de cardiopatía severa, la lista de espera para un trasplante y la negativa del IMSS a cubrir el procedimiento eran un peso que los aplastaba. Y la realidad de que Lucas estaba en una lista invisible era un golpe que no podían soportar. La doctora Camila Torres entró con un informe en la mano, su rostro agotado por turnos interminables y una tristeza que no podía ocultar. «Lucas ha empeorado», anunció, con una voz que temblaba a pesar de su profesionalismo. «Su corazón está más débil. Lo trasladamos a terapia intensiva para estabilizarlo, pero el trasplante es ahora una emergencia. Sin un donante pronto, no...» Elisa, con un grito ahogado, interrumpió, apretando la mano de Lucas. «No lo diga, doctora», suplicó con lágrimas corriendo por su rostro. «Mi niño no va a morir. Dígame que hay algo, por favor». Camila, con una mirada que reflejaba su propia impotencia, respondió: «Estamos haciendo todo lo que podemos, pero la lista nacional tiene muchos pacientes y los donantes compatibles son raros. Lucas está inscrito, pero su posición no es alta». Daniel, girándose desde la ventana, sintió que la furia lo consumía. «¿No es alta?», espetó, con una voz que era un rugido. «¿Me está diciendo que mi hijo tiene que esperar mientras otros pasan primero? Está en terapia intensiva, doctora. ¿Cuánto tiempo le queda?». Camila, retrocediendo un paso, intentó calmarlo. «No tengo una respuesta exacta, Daniel», dijo con una voz suave pero firme. «Puede ser días, semanas o menos. Estoy luchando por él, pero el sistema no siempre...». Daniel, con lágrimas quemando sus ojos, golpeó la pared con el puño, haciendo eco en la habitación. «El sistema nos está matando», gritó con una voz que rompió el silencio. «Mi hijo se muere, y ustedes me hablan de listas y reglas. No voy a dejar que se muera». Elisa, sollozando, se levantó, tocando su brazo. «Daniel, por favor», susurró con una voz rota. «No pelees con ella. La doctora nos está ayudando». Pero Daniel, con el rostro desencajado, salió al pasillo, sintiendo que el hospital, con sus paredes descascaradas y su burocracia, era un enemigo que lo estaba venciendo. El pitido del monitor de Lucas, débil pero constante, era un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Los días siguientes fueron un infierno de impotencia. Daniel, dejando atrás cualquier esperanza en las oficinas del IMSS, recorría la ciudad como un hombre poseído. Visitó hospitales privados, donde recepcionistas con sonrisas frías le decían que un trasplante costaba millones que no tenía. Fue a asociaciones de caridad, donde le ofrecieron folletos pero no soluciones. Incluso tocó la puerta de un diputado local en la alcaldía, Gustavo A. Madero, solo para ser despachado por una asistente con un «el señor está ocupado». Cada rechazo era un clavo en su corazón, pero la imagen de Lucas, cada vez más débil, lo empujaba a seguir. Elisa, en el hospital, vivía junto a la cama de Lucas, contándole cuentos de su infancia en San Juan de Aragón, de sus goles en el patio de la escuela, de sus sueños de jugar en el Estadio Azteca. Lucas, con la voz apenas audible, intentaba sonreír dibujando un corazón tembloroso en su cuaderno. «Voy a salir de esta, mamá», susurró, con los ojos brillando débilmente. «Quiero volver a jugar». Elisa, con un sollozo que escondió tras una sonrisa, asintió. «Claro que sí, mi campeón», respondió besando su frente. «Tú eres el más fuerte». Pero en la capilla del hospital, frente a una Virgen de Guadalupe rodeada de velas parpadeantes, Elisa se derrumbó, con lágrimas que caían como lluvia. Una enfermera que pasaba por allí le ofreció un vaso de atole sentándose a su lado. «He visto muchos casos como el de su hijo», dijo la enfermera con una voz cansada pero cálida. «Y sé que no es justo, pero no pierda la fe, señora. A veces los milagros llegan». Elisa, con un suspiro, asintió, pero en su interior, la fe que siempre la había sostenido estaba a punto de romperse. Una noche, en el comedor del hospital, Daniel y Elisa compartieron un pozol frío, sentados en una mesa de plástico. La doctora Camila, pasando por allí, se detuvo, con una expresión que mezclaba preocupación y urgencia. «Necesito decirles algo», dijo, sentándose con ellos bajando la voz.
No es oficial, pero he oído rumores en el hospital. Algunos órganos no siempre van a los que más los necesitan. Hay donaciones privadas, acuerdos bajo la mesa. No tengo pruebas, pero sucede. Daniel, con un escalofrío, sintió que la furia lo consumía. ¿Me está diciendo que alguien con lana puede comprar un corazón antes que mi hijo?, preguntó con una voz que temblaba de rabia. ¿Eso es lo que vale su vida? ¿Un pinche cheque? Camila, con una mirada que compartía su indignación, respondió. No es justo, Daniel. Estoy tratando de mover a Lucas más arriba en la lista, pero hay cosas que no controlo. Solo quería que lo supieran. Elisa, con un sollozo, tomó la mano de Daniel. ¿Y qué hacemos, doctora?, preguntó con una voz rota. No tenemos dinero, no tenemos contactos, solo tenemos a Lucas. Camila, sin palabras que pudieran consolar, se levantó, dejando tras de sí un silencio que pesaba como plomo. Daniel, mirando el pozol intacto, sintió que algo dentro de él se rompía. La injusticia, el sistema que los ignoraba, la imagen de Lucas en terapia intensiva eran un incendio que no podía apagar. En el barrio de San Juan de Aragón, los vecinos seguían organizando kermeses, pero los pesos reunidos no alcanzaban ni para las medicinas de Lucas. Daniel, sentado en la azotea de su casa, miraba las luces de la ciudad, con la pistola antigua en las manos, herencia de un tío que nunca usó. Recordó a su propio padre que murió esperando una operación que el sistema le negó. No dejaré que le pase lo mismo a mi hijo, pensó, con una determinación que lo aterrorizaba. La idea de tomar el hospital, de forzar al sistema a escuchar, era una locura que se convertía en su única salida. Una noche, mientras Elisa dormía junto a Lucas, Daniel se quedó en el pasillo del hospital, mirando la sala de cirugía al final del corredor. La mochila con la pistola escondida era un peso que lo atraía hacia un abismo. La doctora Camila, pasando por allí, notó la tormenta en sus ojos. «Daniel, ¿qué está pasando?», preguntó, con una voz que temblaba de preocupación. Daniel, con una sonrisa que escondía su desesperación, respondió. «Nada, doctora. Solo estoy cansado de esperar». Al amanecer, Daniel salió de casa con la mochila al hombro, la pistola fría contra su piel. Besó a Elisa, que dormía junto a Lucas, y susurró a su hijo. «No te voy a dejar ir, pequeño». Caminó hacia el hospital, con la ciudad despertando a su alrededor y una determinación que era más grande que su miedo. En el horizonte, el sonido de una sirena comenzaba a crecer, como si el destino supiera que un padre al límite estaba a punto de hacer temblar al mundo. ¿Qué haría Daniel cuando cruzara las puertas del hospital? ¿Y quién pagaría el precio de su desesperación? El amanecer pintaba de naranja las calles de Ciudad de México, pero en el hospital público del barrio de San Juan de Aragón, la luz no traía esperanza. Daniel, de 42 años, un obrero de construcción con las manos curtidas y el corazón destrozado, cruzó las puertas automáticas con una mochila al hombro, la pistola antigua escondida bajo su chamarra. Su hijo Lucas, vacía en terapia intensiva, con un corazón débil que apenas latía, atrapado en una lista de espera que parecía una condena. La revelación de la doctora Camila sobre donaciones privadas que reasignaban órganos a los ricos había sido la gota que derramó el vaso. Daniel, con el rostro endurecido por la desesperación, sabía que el sistema no salvaría a su hijo. Hoy él lo haría, aunque el precio fuera todo. El pasillo de cirugía pediátrica estaba en calma, con enfermeras revisando expedientes y el eco de monitores resonando. Daniel, con el pulso acelerado, entró al área, cerrando la puerta tras de sí. Sacó la pistola, sosteniéndola con manos temblorosas, y alzó la voz. «¡Nadie se mueve!», gritó, con una voz que era un rugido de dolor. «Quiero un corazón para mi hijo ahora». El personal paralizado dejó caer bandejas y papeles. Una enfermera joven sollozó, mientras un residente levantó las manos, con los ojos abiertos de terror. La doctora Camila, que revisaba un monitor, giró hacia Daniel, con una mezcla de miedo y comprensión en su mirada. «Daniel, baje el arma», dijo, con una voz calma pero firme. «Esto no es la solución». Daniel, con lágrimas en los ojos, negó con la cabeza, apuntando al techo. «No me diga qué hacer», espetó con una voz rota. «Mi hijo se muere y ustedes lo saben. Traigan un corazón o no salimos de aquí». El hospital, en minutos, se convirtió en un caos. Las sirenas de la policía resonaban afuera, mientras patrullas rodeaban el edificio. En la sala de espera, Elisa, alertada por una enfermera, corrió al pasillo, con el rosario en la mano y el rostro desencajado. «Daniel, no», gritó, golpeando la puerta cerrada. «Por Dios, para. Lucas te necesita vivo». Pero Daniel, dentro del área de cirugía, no escuchaba.
Su mundo se había reducido a Lucas, a los pitidos débiles de su monitor, a la injusticia que lo había llevado a este extremo. Afuera, los medios de comunicación con cámaras y micrófonos transmitían en vivo: hombre armado toma hospital en desesperación por su hijo. En redes sociales lo llamaban criminal, loco, pero algunos en el barrio susurraban: es un padre que no tiene nada que perder. Dentro del área de cirugía, la tensión era un cable a punto de romperse. Daniel, con la pistola en la mano, caminaba de un lado a otro, mientras el personal, sentado en el suelo, lo observaba con miedo. Camila, acercándose con cautela, intentó hablar. «Daniel, escúcheme», dijo, con una voz que temblaba pero no cedía. «Sé que ama a Lucas, sé que esto es por él, pero si lastima a alguien no habrá vuelta atrás». Daniel, deteniéndose, la miró con ojos que eran un abismo de dolor. «No quiero lastimar a nadie», respondió con una voz quebrada. «Solo quiero que mi hijo viva. Es mucho pedir. 6 meses en una lista, doctora. 6 meses de promesas vacías, de puertas cerradas. Y ahora me dicen que los ricos compran corazones. ¿Qué haría usted si fuera su hijo?» Camila, con un nudo en la garganta, sintió que sus palabras la golpeaban. Recordó a su propio hermano, perdido años atrás por un sistema que no lo priorizó. Bajando la mirada, respondió: «No lo sé, Daniel, pero sé que Lucas no querría esto. Déjeme ayudarlo, por favor». Daniel, con un sollozo, apretó la pistola, pero no disparó. En su mente, las imágenes de Lucas corriendo en el patio de la escuela, sus dibujos de balones de fútbol, su sonrisa débil en terapia intensiva, eran un fuego que lo consumía. «No tengo nada más, doctora», susurró con lágrimas corriendo por su rostro. «Si Lucas muere, yo también». Afuera, Elisa, rodeada por policías y periodistas, se aferraba al rosario, con el rostro bañado en lágrimas. Un reportero, con un micrófono en la mano, se acercó. «Señora, ¿qué puede decirnos de su esposo? ¿Por qué está haciendo esto?» Elisa, con una voz que temblaba pero no flaqueaba, respondió: «No es un criminal», dijo, mirando a la cámara con ojos encendidos. «Es un padre que ama a su hijo. Lucas se está muriendo y nadie nos escucha. Nadie. ¿Qué harían ustedes si fuera su hijo?» La multitud que comenzaba a reunirse frente al hospital guardó silencio. Algunos, con pancartas improvisadas, escribían: «Justicia para Lucas». En el barrio de San Juan de Aragón, los vecinos, al ver la noticia en un puesto de tacos, comenzaron a organizarse, planeando una marcha al hospital. La ciudad, dividida entre el miedo y la empatía, observaba a un hombre que había roto el silencio de un sistema roto. Dentro del área de cirugía, el tiempo se estiraba como una eternidad. Daniel, exhausto, se sentó en una silla, con la pistola en el regazo, mirando una foto de Lucas que sacó de su cartera. Camila, acercándose lentamente, se sentó frente a él, con las manos visibles. «Cuénteme de Lucas», pidió, con una voz suave. «¿Qué le gusta hacer?» Daniel, con un suspiro, miró la foto, con una sonrisa triste. «Es un soñador», respondió con una voz que se quebraba, «siempre con su balón, diciendo que va a jugar en el Azteca. Dibuja, ¿sabe? Corazones, balones, cosas que le dan esperanza. Es mi mundo, doctora, y lo estoy perdiendo». Camila, con lágrimas en los ojos, asintió. «No lo está perdiendo, Daniel», dijo, con una voz que era un voto. «Lucas sigue luchando, y usted también, pero esta no es la manera. Déjeme hablar con las autoridades, buscar una solución». Daniel, con un sollozo, negó con la cabeza. «No hay soluciones, doctora», respondió, con una voz que era un lamento. «Solo hay dinero, influencias, cosas que no tengo. Pero tengo esto», dijo, levantando la pistola. «Y no me voy a rendir». De repente, un altavoz resonó desde afuera. «Daniel, suelte el arma, podemos hablar». La policía, con francotiradores en posición, estaba lista para actuar. Dentro, Camila, mirando a Daniel, sintió que el tiempo se agotaba. Pero entonces un monitor en la sala emitió un pitido agudo. Lucas, en terapia intensiva, estaba colapsando. Daniel, con el rostro desencajado, corrió al cristal que separaba las áreas, viendo a los médicos rodear a su hijo. «¡Lucas!», gritó con una voz que era un alarido. «No, por favor, no». Con la pistola temblando en su mano y el caos creciendo afuera, Daniel enfrentó una decisión imposible: seguir con su acto desesperado o correr al lado de su hijo en sus últimos momentos. Mientras las sirenas resonaban y México entero contenía el aliento, el destino de un padre y su hijo colgaba de un hilo. El hospital público en San Juan de Aragón, Ciudad de México, estaba sitiado por patrullas y reflectores, con el rugido de las sirenas cortando el aire de la mañana.
Dentro del área de cirugía pediátrica, Daniel sostenía una pistola antigua con manos temblorosas, su rostro bañado en lágrimas mientras miraba a través del cristal hacia terapia intensiva, donde su hijo Lucas colapsaba. Los monitores emitían pitidos agudos y los médicos rodeaban la cama de Lucas intentando estabilizar su corazón debilitado por una cardiopatía severa. Daniel, un obrero de construcción que había tomado el hospital en un acto desesperado para exigir un trasplante, sentía que el mundo se derrumbaba. Afuera, Elisa, su esposa, lloraba entre la multitud, suplicando a la policía que no dispararan. Mientras los medios transmitían en vivo, hombre armado pone en riesgo hospital por su hijo. Pero dentro, la doctora Camila Torres, atrapada con Daniel, veía no a un criminal, sino a un padre roto por el amor. «Daniel, baje el arma», suplicó Camila acercándose con cautela, su voz temblando pero firme. «Lucas lo necesita ahora. Vaya con él, por favor». Daniel, con un alarido que resonó en la sala, negó con la cabeza, la pistola aún en la mano. «No me voy hasta que le den un corazón», gritó con una voz que era un lamento. «Mi hijo se muere, doctora. Se muere y nadie hace nada». El personal, sentado en el suelo, observaba en silencio, con miedo en los ojos. Pero Camila, mirando a Daniel, vio algo más. Un hombre que había perdido todo, menos la esperanza de salvar a su hijo. Afuera, un megáfono policial resonó. «Daniel, ríndase. No queremos lastimar a nadie». Elisa, empujando contra la barrera policial, gritó. «¡No lo maten!». Su voz se quebró, el rosario cayendo al suelo. «Es mi esposo, el padre de mi hijo. Solo quiere que Lucas viva». La multitud, cada vez más grande, comenzaba a corear. «Justicia para Lucas». En el barrio, los vecinos, viendo la noticia en un puesto de tortas, organizaban una marcha hacia el hospital, con pancartas que decían, «Un corazón para Lucas». México, dividido entre el miedo y la empatía, contenía el aliento. Dentro del área de cirugía, el tiempo era un enemigo implacable. Daniel, con la pistola temblando, se acercó al cristal, viendo a los médicos trabajar en Lucas. Su hijo, pálido y frágil, parecía más pequeño en la cama, rodeado de tubos. Daniel, con un sollozo, apoyó la frente contra el vidrio. «Lucas, aguanta», susurró con una voz rota. «Papá está aquí, no te voy a dejar». Camila, acercándose, tocó su brazo con cautela. «Daniel, él lo necesita a su lado», dijo con lágrimas en los ojos. «No aquí, con un arma. Déjeme ayudarlo. Podemos hablar con las autoridades, encontrar una solución». Daniel, girándose hacia ella, la miró con ojos que eran un abismo de dolor. «¿Solución?», repitió, con una risa amarga. 6 meses en una lista, doctora. 6 meses de espere y no hay fondos, no es su turno, y ahora me dicen que los ricos compran corazones. ¿Qué solución hay para eso?». Camila, con un nudo en la garganta, asintió, recordando a su hermano, perdido por un sistema que no lo salvó. «Tiene razón», admitió con una voz quebrada. «No es justo, pero Lucas no querría que lastimara a nadie. Cuénteme de él, Daniel. ¿Qué lo hace especial?». Daniel, con un suspiro, sacó una foto arrugada de su cartera. Lucas, sonriendo con un balón en el patio de la escuela. «Es un guerrero», dijo, con una voz que temblaba de orgullo. «Siempre soñando con el azteca, dibujando balones, corazones. Me decía, papá, voy a ganar, y ahora no puedo dejar que pierda». Camila, con lágrimas corriendo por su rostro, asintió. «Entonces luche por él, pero no así», suplicó. «Déjeme hablar con la policía. Podemos mover a Lucas en la lista, presionar al sistema, pero baje el arma, por favor». Daniel, mirando la foto, sintió que su corazón se partía. La imagen de Lucas, su risa, sus dibujos, era más fuerte que la furia que lo había llevado allí. Pero el pitido del monitor, cada vez más débil, era un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Afuera, Elisa, rodeada por periodistas, enfrentó una cámara con el rostro bañado en lágrimas. «No es un monstruo», dijo, con una voz que temblaba pero no cedía. «Es un padre que no tiene nada más que su amor por Lucas. Nos dejaron solos, nos cerraron todas las puertas. ¿Qué harían ustedes si fuera su hijo?». La transmisión, en vivo por televisión, tocó corazones en todo México. En San Juan de Aragón, los vecinos comenzaron a caminar hacia el hospital con velas y pancartas. En redes sociales, tan un corazón para Lucas se volvió tendencia, con miles compartiendo la historia de un padre que desafió al sistema por amor. Pero en el hospital, la policía, con francotiradores en posición, estaba lista para actuar. Dentro, Daniel, exhausto, se sentó en el suelo con la pistola en el regazo. Camila, arrodillándose frente a él, habló con una voz que era un faro en su oscuridad. «Daniel,
Usted es el corazón de Lucas, dijo con una voz que temblaba de emoción. Cada latido suyo es por él, pero si sigue así, lo perderá todo. Déjeme intentarlo, por favor. Daniel, con un sollozo, miró la foto de Lucas, luego a Camila. No quiero lastimar a nadie, susurró con una voz rota. Solo quiero que mi hijo viva. Si no hay corazón para él, que tomen el mío. Camila, con un grito ahogado, negó con la cabeza. No, Daniel, respondió con lágrimas en los ojos. Lucas necesita a su papá, no su corazón, a usted. Daniel, con un lamento que resonó en la sala, dejó caer la pistola, que golpeó el suelo con un eco metálico. Camila, con un suspiro de alivio, la alejó con el pie mientras el personal, aún en el suelo, contenía el aliento. Pero entonces, un nuevo pitido agudo resonó desde terapia intensiva y un médico gritó: ¡Código azul! Lucas estaba en paro cardíaco. Daniel, levantándose, corrió al cristal golpeándolo con los puños. «¡Lucas, no!», gritó, con una voz que era un alarido. «Aguanta, pequeño, por favor». Camila, con el rostro desencajado, tomó un radio gritando: «Necesitamos un equipo en terapia intensiva, ahora». Mientras los médicos trabajaban frenéticamente en Lucas, Daniel, con el rostro pegado al cristal, cayó de rodillas susurrando: «Toma mi corazón, pequeño, tómame a mí». Afuera, la policía, alertada por el caos, avanzó hacia la puerta, con armas en alto. Elisa, rompiendo la barrera, corrió hacia el hospital, gritando su nombre. Camila, atrapada entre salvar a Lucas y proteger a Daniel, sintió que el destino se cerraba sobre ellos. Con México entero mirando, un disparo resonó en el pasillo y el grito de Elisa cortó el aire. ¿Quién había disparado? ¿Y sobreviviría Lucas al colapso que amenazaba con llevárselo para siempre? El hospital público en San Juan de Aragón, Ciudad de México, era un campo de batalla donde el caos reinaba bajo la luz cruda de los reflectores policiales. El disparo que resonó en el pasillo de cirugía pediátrica congeló el tiempo. Daniel, un obrero roto por el amor a su hijo Lucas, estaba de rodillas frente al cristal que separaba la sala de terapia intensiva, con las manos vacías, tras dejar caer su pistola antigua. La doctora Camila Torres, con el corazón en la garganta, se giró hacia la puerta, temiendo lo peor. Pero el disparo había sido un tiro de advertencia policial, no letal. Afuera, Elisa, la esposa de Daniel, gritaba su nombre, empujando contra la barrera de antimotines, con el rosario roto en el suelo. Lucas yacía en terapia intensiva, en paro cardíaco, mientras los médicos luchaban por estabilizar su corazón debilitado por una cardiopatía severa. México entero, pegado a las pantallas, observaba con el aliento contenido, dividido entre el miedo y la empatía por un padre que había desafiado al sistema. Camila, recuperando el aliento, corrió hacia Daniel arrodillándose frente a él. «Daniel está vivo», dijo con una voz temblorosa pero firme. «Lucas sigue luchando, pero tiene que salir de aquí, dejar que los médicos trabajen. Por favor». Daniel, con el rostro bañado en lágrimas, miró el cristal, donde los médicos rodeaban a Lucas con desfibriladores. «No puedo perderlo, doctora», susurró, con una voz que era un lamento. «Es mi pequeño. Si no hay corazón para él, que tomen el mío». Camila, con un grito ahogado, negó con la cabeza, tocando su hombro. «No diga eso, Daniel», respondió, con lágrimas en los ojos. «Lucas necesita a su papá vivo, no su corazón. Déjeme intentar algo, pero tiene que rendirse ahora». Daniel, con un sollozo que sacudió su cuerpo, asintió, levantando las manos en señal de rendición. Camila, con un suspiro de alivio, tomó el radio y gritó: «No disparen, está desarmado. Necesitamos acceso a terapia intensiva ahora». La puerta del área de cirugía se abrió con un crujido y los policías, con armas en alto, entraron lentamente. Daniel, con las manos en la nuca, fue esposado sin resistencia, su mirada fija en el cristal donde Lucas luchaba por su vida. Elisa, rompiendo la barrera policial, corrió hacia él, pero los agentes la detuvieron. «¡Daniel!», gritó con una voz que cortaba el aire. «No te rindas, mi amor. Lucas te necesita». Daniel, girándose hacia ella, sonrió con una tristeza infinita. «Cuídalo, Elisa», susurró mientras lo llevaban al pasillo. Por los dos. Afuera, la multitud, ahora cientos, coreaba: «Justicia para Lucas». Las cámaras capturaban cada momento, y en redes sociales, «Un corazón para Lucas» era un grito nacional. En San Juan de Aragón, los vecinos, con velas encendidas, marchaban hacia el hospital, sus pancartas ondeando bajo el cielo gris. Pero dentro, en terapia intensiva, Lucas seguía en estado crítico,
con los médicos trabajando sin descanso. Camila, entrando a la sala, se acercó al jefe de cardiología, el doctor Morales, con una expresión de urgencia. «Tenemos que priorizar a Lucas», dijo, con una voz que temblaba de determinación. «Después de esto, el hospital está bajo presión. Podemos moverlo en la lista». Morales, con un suspiro, negó con la cabeza. «Camila, sabes que no es tan simple», respondió con una voz cansada. «La lista tiene protocolos, y un trasplante necesita un donante compatible que no tenemos». Camila, con los puños apretados, insistió. «Entonces busquemos uno», espetó, con una voz que era un desafío. «Daniel arriesgó todo. No podemos dejar que Lucas muera ahora». Mientras Daniel era llevado a una patrulla, esposado, escribió una carta en un papel que le dio un policía compasivo. Con mano temblorosa, garabateó. «Lucas, pequeño, todo lo hice por ti. Sé fuerte, como siempre. Mamá y tú son mi mundo. Si no lo logro, que mi corazón te dé vida. Te amo, papá». Dobló el papel y se lo entregó a un agente, suplicando: «Déselo a mi esposa, por favor, y díganle que lo siento». Elisa, en la sala de espera, recibió la carta horas después, rompiendo en llanto al leerla. Se arrodilló frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe en la capilla del hospital, con el rosario reconstruido en las manos. «Dios, sálvalos a los dos», susurró con una voz rota. «No me los quites, por favor». En terapia intensiva, Lucas fue estabilizado temporalmente, pero su condición seguía siendo crítica. Camila, agotada, se sentó junto a su cama, mirando su cuaderno de dibujos abierto en una página con un corazón y las palabras «para papá y mamá». El gesto, simple pero devastador, fue un puñal en su pecho. Recordó las palabras de Daniel: «que tomen el mío». La idea, aunque ética y médicamente imposible, la perseguía. Pero entonces una idea cruzó su mente: contactar a hospitales fuera de la ciudad, presionar a la Red Nacional de Trasplantes, usar la atención mediática para acelerar la búsqueda de un donante. Camila, tomando su celular, comenzó a hacer llamadas, su voz temblando de urgencia. «Necesitamos un donante para un menor en estado crítico», dijo a un colega en Monterrey. «Tipo de sangre, O positivo, 14 años. Por favor, revisen todo. Es una emergencia nacional». Mientras tanto, Daniel, en una celda improvisada en el hospital, esperaba su traslado a prisión. Un policía, conmovido por su historia, le permitió ver a Elisa desde el pasillo. Ella, a través de una reja, tocó su mano, con lágrimas en los ojos. «No eres un criminal, mi amor», dijo con una voz que era un voto. «Hiciste lo que cualquier padre haría. Lucas va a vivir, te lo prometo». Daniel, con un sollozo, apretó su mano. «Si no lo logra, Elisa, dile que lo amé con todo», susurró, «y que nunca me arrepentí». Elisa, con un grito ahogado, asintió, mientras los agentes lo llevaban de vuelta. Afuera, la marcha de los vecinos había llegado al hospital con cientos de velas iluminando la noche. Las pancartas, con mensajes como «Un corazón para Lucas» y «El sistema mata», eran un grito contra la injusticia. Los medios, ahora mostrando imágenes de Daniel esposado y de Lucas en su cama, comenzaban a hablar de un padre héroe, no solo de un criminal. En terapia intensiva, Camila recibió una llamada que hizo que su corazón se detuviera. Un hospital en Guadalajara reportó un posible donante, pero estaba asignado a otro paciente. Camila, con una furia que no sabía que tenía, gritó al teléfono: «Ese niño se muere hoy», espetó con una voz que resonó en la sala. «Lucas Sánchez está en las noticias, en el corazón de México. Si no liberan ese órgano, el país entero sabrá por qué». El silencio al otro lado fue una victoria parcial, pero el tiempo implacable seguía corriendo. Camila, volviendo a la cama de Lucas, tomó su mano susurrando: «Aguanta, pequeño, tu papá movió el mundo por ti». Mientras la cirugía se preparaba para un posible trasplante, un médico entró corriendo, con una expresión de pánico. «El donante no está confirmado», dijo con una voz tensa, «y Lucas no resistirá otra hora». Camila, con el rostro desencajado, miró a Daniel, esposado en el pasillo, y a Elisa, rezando en la capilla. Entonces, un grito resonó desde la entrada del hospital. Un vecino, con sangre en la ropa, anunció un accidente en la carretera, con un donante potencial. Pero el reloj seguía corriendo, y la vida de Lucas colgaba de un hilo. ¿Llegaría el corazón a tiempo, o sería el sacrificio de Daniel el único camino para salvar a su hijo? El hospital público en San Juan de Aragón, Ciudad de México, estaba envuelto en un torbellino de sirenas, luces de patrullas y el murmullo de una multitud que crecía bajo el cielo nocturno. Dentro de la unidad de terapia intensiva, Lucas yacía en una cama,
su corazón debilitado por una cardiopatía severa, latiendo con dificultad, mientras los médicos luchaban por mantenerlo con vida tras un paro cardíaco. Daniel, su padre, un obrero de construcción que había tomado el área de cirugía pediátrica con una pistola en un acto desesperado, estaba esposado en un pasillo, con el rostro bañado en lágrimas tras rendirse para salvar a su hijo. Elisa, su madre, rezaba en la capilla del hospital, con un rosario reconstruido entre los dedos, suplicando un milagro. La doctora Camila Torres, al borde del colapso emocional, aguardaba noticias de un donante que un hospital en Guadalajara había prometido, pero que aún no estaba confirmado. Afuera, cientos de vecinos con velas y pancartas que decían "Un corazón para Lucas" rodeaban el hospital, mientras México entero seguía la transmisión en vivo, con Un corazón para Lucas resonando en cada pantalla. Camila, en terapia intensiva, miraba el monitor de Lucas donde los pitidos eran cada vez más débiles. Un médico, el doctor Morales, entró con una expresión grave. «Camila, no podemos esperar más», dijo con una voz tensa. «El chico no resistirá otra hora sin un trasplante. El donante de Guadalajara no está liberado. Necesitamos un plan B». Camila, con un nudo en la garganta, negó con la cabeza. «No hay plan B, Morales», respondió, con una voz que temblaba de furia. «Lucas es el plan A. Llamé a todos los hospitales, presioné a la red nacional. No podemos rendirnos ahora». Pero entonces un grito resonó desde la entrada del hospital. Un vecino, con la ropa manchada de sangre, irrumpió en el pasillo, jadeando. «Es un accidente en la carretera», gritó con los ojos abiertos de urgencia. «Un motociclista tipo O positivo murió en el periférico. El corazón está disponible». Camila, con el corazón acelerado, corrió hacia el teléfono, contactando al equipo de trasplantes. «Confírmenlo ahora», ordenó con una voz que era un rugido. «Lucas Sánchez, terapia intensiva, prioridad 1. Muévanse». En el pasillo, Daniel, esposado y custodiado por policías, escuchó el alboroto. Un agente, conmovido por su historia, le permitió acercarse a la ventana desde donde vio a Elisa en la capilla, arrodillada frente a la Virgen de Guadalupe. Daniel, con lágrimas en los ojos, susurró: «Perdóname, mi amor, lo hice por él». Elisa, como si sintiera su mirada, levantó la vista, tocando el cristal con la mano. La carta de Daniel que le había entregado un policía temblaba en su bolsillo. «Si no lo logra, que mi corazón te dé vida». El peso de esas palabras la destrozaba, pero la esperanza de un donante la mantenía en pie. Camila, saliendo de terapia intensiva, corrió hacia Daniel, con una expresión que mezclaba alivio y urgencia. «Daniel, encontramos un donante», dijo, con una voz que temblaba de emoción. «Un corazón está en camino, no será necesario nada más. Lucas tiene una oportunidad». Daniel, con un sollozo que sacudió su cuerpo, cayó de rodillas, esposado, con el rostro contra el suelo. «Gracias, Dios», susurró con una voz rota. «Gracias, doctora». Camila, con lágrimas en los ojos, tocó su hombro. «No me agradezca aún», respondió con una voz suave pero firme. «Lucas necesita que sea fuerte. Vamos a salvarlo». El hospital se convirtió en una carrera contra el tiempo. El equipo de trasplantes, alertado sobre el donante, coordinaba la llegada del corazón desde el lugar del accidente en el periférico. Una ambulancia, escoltada por patrullas, cruzaba la ciudad a toda velocidad, mientras los médicos preparaban a Lucas para la cirugía. En la sala de espera, Elisa, rodeada por vecinos que habían entrado al hospital, rezaba en voz alta, con una fuerza que resonaba en el pasillo. «Virgen Santa, protégelo», decía con una voz que era un himno. «Dale un corazón fuerte, como el de su papá». Los vecinos, con velas en las manos, se unieron a su oración, creando un coro que llenaba el hospital de una energía casi tangible. Afuera, la multitud, ahora miles, iluminaba la noche con sus luces, mientras las cámaras capturaban un país unido por la historia de un niño y su padre. Daniel, llevado a una sala de detención temporal en el hospital, recibió la visita de un abogado voluntario, enviado por los vecinos. «Señor Sánchez, su caso está en todos lados», dijo el abogado con una voz firme. «Hay apoyo para usted. Vamos a pelear por una defensa justa». Daniel, con una sonrisa triste, negó con la cabeza. «No me importa lo que me pase», respondió con una voz cansada. «Solo quiero que mi hijo viva, eso es todo». En el quirófano, Camila supervisaba los preparativos, con el rostro tenso pero determinado. Lucas, sedado, fue llevado a la mesa de operaciones, su cuaderno de dibujos dejado en la mesa de noche, abierto en una página con un corazón y las palabras «para papá y mamá». Camila, mirando el dibujo, sintió un peso en el pecho.
recordó las palabras de Daniel. Toma mi corazón. La idea, aunque imposible, la había marcado, y ahora, con un donante en camino, juró hacer todo por salvar a Lucas. El corazón llegó al hospital en una caja refrigerada, escoltado por policías que apartaban el tráfico. Camila, recibiéndolo en la entrada, corrió al quirófano, con el equipo listo. La cirugía comenzó en un silencio tenso, roto solo por los pitidos de los monitores y las órdenes precisas de los cirujanos. Afuera, Elisa, abrazada por una vecina, esperaba en la sala, con el rosario en las manos. Horas después, Camila salió del quirófano, con el rostro agotado pero iluminado por una chispa de esperanza. Elisa, levantándose, corrió hacia ella, con los ojos abiertos de miedo y expectativa. ¿Mi niño?, preguntó, con una voz que temblaba. ¿Está? Camila, con una sonrisa cansada, asintió. El trasplante fue un éxito, dijo con una voz que era un suspiro de alivio. Lucas está estable. Va a necesitar tiempo, pero tiene un corazón nuevo. Elisa, con un grito de alegría, cayó de rodillas, abrazando a Camila. Gracias, doctora, sollozó con una voz rota. Gracias por no rendirse. Camila, con lágrimas en los ojos, negó con la cabeza. No fui yo, Elisa, respondió con una voz suave. Fue Daniel, fue su amor. Daniel, en la sala de detención, recibió la noticia por un policía que le permitió ver a Elisa desde el pasillo. Ella, corriendo hacia la reja, tocó su mano, con una sonrisa que era un amanecer. Lucas está vivo, mi amor, dijo con una voz que temblaba de felicidad. Lo lograste, nuestro pequeño va a vivir. Daniel, con un sollozo, apretó su mano, con los ojos cerrados. Todo valió la pena, Elisa, susurró, todo. Esa noche, mientras Lucas descansaba en recuperación, una enfermera entregó a Camila una carta anónima encontrada en el hospital. Gracias por salvar a Lucas, pero el sistema sigue roto. ¿Qué pasará con los demás? Camila, con un escalofrío, miró por la ventana, donde la multitud seguía reunida, con velas encendidas. La historia de Lucas y Daniel había sacudido al país, pero una pregunta la perseguía. ¿Sería este milagro el fin o el comienzo de una lucha mayor? ¿Y Daniel, enfrentando un juicio, encontraría justicia o sería castigado por un amor que desafió al mundo? El amanecer bañaba el hospital público en San Juan de Aragón, Ciudad de México, con una luz dorada que parecía prometer un nuevo comienzo. En la unidad de recuperación, Lucas yacía en una cama, con un corazón nuevo latiendo fuerte bajo su pecho, un milagro traído por un donante anónimo tras un accidente en el periférico. Daniel, su padre, un obrero de construcción que había tomado el hospital con una pistola en un acto desesperado para salvarlo, aguardaba en una celda temporal, enfrentando un juicio que dividía al país. Elisa, su madre, estaba sentada junto a Lucas con el rosario en las manos, susurrando gracias a la Virgen de Guadalupe. La doctora Camila Torres, agotada pero transformada, sostenía una carta anónima encontrada en el hospital. Gracias por salvar a Lucas, pero el sistema sigue roto. ¿Qué pasará con los demás? Afuera, miles de vecinos, con velas y pancartas, seguían reunidos, exigiendo justicia para Daniel y reformas al sistema de salud. México, conmovido por la historia de un padre que desafió al mundo por su hijo, estaba al borde de un cambio. Lucas, despierto pero débil, sonrió al ver a Elisa tocando su mano. «Mamá, ¿papá está bien?», preguntó, con una voz frágil pero esperanzada. Elisa, con lágrimas de alivio, besó su frente. «Está luchando, pequeño», respondió con una voz suave, «como tú, pero todo va a estar bien». En su cuaderno de dibujos abierto en la mesa de noche, Lucas había trazado un corazón nuevo, con las palabras «Gracias, papá». El gesto, simple pero devastador, era un testimonio de su amor. Elisa, mirando el dibujo, sintió que su familia, aunque rota, seguía unida por un hilo inquebrantable. Camila, en su oficina, releía la carta anónima con un peso en el pecho. La historia de Lucas había sacudido al país. Un corazón para Lucas era un movimiento, con marchas en el Zócalo, debates en el Congreso y promesas de reformar el sistema de trasplantes. Pero la carta, escrita con una letra temblorosa, era un recordatorio de que un milagro no bastaba. Decidida, Camila renunció al hospital, aceptando una oferta para liderar una organización comunitaria de salud en Iztapalapa, donde podría luchar por los olvidados, como Lucas y Daniel. Antes de irse, visitó a Lucas en recuperación con una sonrisa cansada. «Eres un guerrero pequeño», dijo, tocando su hombro. «Tu papá movió montañas por ti». Lucas, con una sonrisa débil, asintió. «Dígale que lo quiero», susurró, «y que voy a jugar en el Azteca por él». Camila, con un nudo en la garganta,
prometió cumplir su deseo, llevándose el dibujo de Lucas como un recordatorio de por qué seguiría luchando. Daniel, en una celda del hospital, esperaba su traslado a prisión, pero su caso había tomado un giro inesperado. Un equipo de abogados voluntarios, financiado por donaciones nacionales, defendía su causa, argumentando que su acto fue producto de la desesperación ante un sistema fallido. En una audiencia preliminar en el juzgado de Gustavo Amadero, Elisa subió al estrado con la carta de Daniel en la mano. «No es un criminal», dijo con una voz que temblaba pero no cedía, mirando al juez. «Es un padre que dio todo por su hijo. Nos dejaron solos, nos cerraron las puertas. Daniel no quería lastimar a nadie, solo quería que Lucas viviera». Leyó la carta en voz alta, con lágrimas corriendo por su rostro. «Lucas, pequeño, todo lo hice por ti. Sé fuerte, como siempre. Mamá y tú son mi mundo. Si no lo logro, que mi corazón te dé vida. Te amo, papá». El silencio en la sala era ensordecedor, con el juez visiblemente conmovido. Afuera, miles marchaban con pancartas que decían «Liberen a Daniel y reforma ya». La presión pública, amplificada por los medios, obligó al juez a considerar una condena reducida. Días después, Daniel fue sentenciado a 1 año de arresto domiciliario, con la condición de realizar trabajo comunitario. Al salir del juzgado, esposado pero libre, abrazó a Elisa bajo una lluvia de aplausos. «Lucas está vivo, mi amor», susurró Elisa con una voz rota de felicidad. «Y tú estás con nosotros». Daniel, con un sollozo, asintió mirando al cielo. «Todo valió la pena», respondió con una voz que era un voto. Meses después, Lucas, recuperado, caminó por el patio de su escuela en San Juan de Aragón, con un balón bajo el brazo. Sus compañeros lo recibieron como a un héroe, coreando su nombre. Daniel, desde la reja, lo observaba con una sonrisa que escondía cicatrices. Elisa, vendiendo tamales en un puesto cercano, rezaba un Ave María, agradeciendo el milagro. La familia, aunque marcada por el dolor, había encontrado una nueva fuerza. Camila, ahora en Iztapalapa, dirigía talleres de salud, usando la historia de Lucas para inspirar cambios. En una plaza, frente a una multitud, habló con una pasión que encendía corazones. «Lucas vivió porque un padre se negó a ser silenciado», dijo con una voz que resonaba. «Pero hay miles de Lucases esperando. El sistema está roto y nosotros debemos arreglarlo». La multitud con pancartas y velas aplaudió, prometiendo seguir la lucha. En el Congreso, un proyecto de ley para transparentar la lista de trasplantes avanzaba, impulsado por la presión pública. Una tarde, en el mercado de Jamaica, Daniel y Elisa compraban flores para un altar de Día de Muertos, honrando al donante anónimo que salvó a Lucas. Lucas, corriendo entre los puestos, señaló un cempasúchil brillante. «Para el ángel que me dio su corazón», dijo con una sonrisa que iluminaba el mercado. Daniel, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hijo. «Y para ti, pequeño», susurró, «porque tú eres nuestro milagro». Esa noche, en su casa, el altar brillaba con velas y fotos, incluyendo una de Daniel y Lucas en el patio de la escuela. Elisa, colocando el cempasúchil, susurró: «Gracias, Virgen Santa, por mi familia, por la vida». 1 año después, en un partido escolar, Lucas anotó un gol, dedicándolo al cielo con un grito: «Por ti, papá». En la tribuna, Daniel y Elisa aplaudían, con lágrimas de orgullo. Pero esa noche, Camila recibió otra carta anónima en su oficina. «El cambio comenzó con Lucas, pero no termina aquí. Hay otro niño esperando». Con la carta en la mano, Camila miró por la ventana, donde las luces de Iztapalapa brillaban. La lucha de Daniel había salvado a Lucas, pero un nuevo desafío la llamaba. ¿Quién sería el próximo? ¿Y estaría ella lista para enfrentarlo? México, transformado por un latido, esperaba su respuesta.